La lluvia golpeaba el techo del pequeño taller como lágrimas del cielo. Cada gota parecía llevar consigo las preocupaciones de Marcos Rodríguez. Era casi medianoche del martes 22 de octubre, y el joven mecánico de 30 años seguía trabajando bajo la tenue luz de una lámpara que parpadeaba como su esperanza. Sus manos, manchadas de grasa y cansancio, temblaban ligeramente mientras ajustaba la última tuerca del motor de un Tsuru azul del 95. No era solo por el frío de la madrugada, era por el peso de las responsabilidades que cargaba sobre sus hombros como una cruz invisible. «Órale», murmuró. Cuando la llave inglesa se le resbaló de las manos por 10ª vez esa noche, el eco resonó en el silencio del taller, ubicado en las afueras de la Ciudad de México, en una colonia donde los sueños parecían tan lejanos como las luces brillantes del centro. El taller mecánico Rodríguez no era gran cosa. 4 paredes de lámina oxidada, un piso de cemento agrietado y herramientas que habían visto mejores días. Pero era todo lo que Marcos tenía, todo lo que había heredado de su abuelo junto con el conocimiento de que un motor bien cuidado puede durar toda la vida. Marcos se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha grasosa en su piel morena. Su cuerpo de 30 años se sentía como de 50 después de trabajar desde las 6 de la mañana. Su espalda le dolía, sus rodillas protestaban cada vez que se agachaba y sus ojos ardían por la falta de sueño, pero no podía parar, nunca podía parar. Su padre, don Eduardo Rodríguez, llevaba 6 meses postrado en una cama, que habían improvisado en la sala de la pequeña casa familiar. La diabetes había sido cruel con él, atacando primero sus piernas, luego su vista, y ahora amenazaba con llevárselo por completo. Los medicamentos costaban más que todo lo que Marcos podía ganar en una semana vendiendo refacciones usadas y reparando los carros maltrechos del barrio. «Solo 50 pesos más y podré comprar las medicinas de papá», susurró al aire nocturno, contando por 5ª vez las monedas arrugadas y los billetes manchados que tenía en su bolsillo. 45 pesos con 50 centavos. Era todo lo que había ganado ese día después de reparar 3 carros y vender 2 llantas usadas. Su hermana menor, Lucía, de 22 años, estudiaba enfermería en la Universidad Nacional. Era una chica brillante, la esperanza de la familia, la que siempre había sacado 10 desde la primaria. Pero las colegiaturas se acumulaban como nubes de tormenta que amenazaban con descargar más problemas sobre sus vidas. «Mijo», le había dicho esa mañana con lágrimas en los ojos, «ya mejor me salgo de la escuela. Necesitamos el dinero para papá». «Ni madres», había respondido Marcos con una firmeza que no sentía. «Tú vas a ser enfermera, vas a ayudar a gente como papá. Yo me encargo del resto». Pero la verdad era que no sabía cómo iba a encargarse del resto. Los clientes cada vez pagaban menos, las refacciones cada vez costaban más, y el tiempo se les escurría entre los dedos como arena fina. De repente, el sonido de un motor que se ahogaba interrumpió sus pensamientos melancólicos. Era un sonido desesperante, como el grito de auxilio de un animal herido. Marcos alzó la vista hacia la ventana empañada por la lluvia y vio las luces intermitentes de un auto detenido en el camino principal. «¿Ahora qué?», se preguntó, limpiándose las manos con un trapo que antes había sido blanco, pero que ahora tenía más colores que el arco iris. Podía ignorarlo, podía fingir que no había visto nada, terminar su trabajo e irse a dormir las 4 horas que le quedaban antes de levantarse otra vez. Después de todo, no era su problema, pero algo en su corazón no se lo permitió. Su papá siempre le había enseñado que cuando alguien necesita ayuda, uno no voltea la cara. Los problemas de otros también son nuestros problemas. «Mijo», le decía don Eduardo, «porque todos somos hermanos bajo el mismo cielo». Salió bajo la lluvia torrencial, sintiendo como el agua fría se colaba por su camisa rota y le empapaba la espalda. El viento le golpeaba la cara con gotas que parecían pequeñas agujas de hielo. Sus zapatos de plástico chapotearon en los charcos de agua sucia que se habían formado en las calles sin pavimentar del barrio. Ahí estaba, un BMW plateado, elegante como una joya perdida en un basurero. El contraste era tan marcado que parecía irreal. Un auto que costaba más que todo lo que Marcos ganaría en 5 años, detenido en el barrio más pobre de la zona,
El vapor salía del capó como si el motor estuviera gritando por ayuda, mezclándose con la lluvia en una danza fantasmal que se elevaba hacia la noche oscura. Una mujer bajó del vehículo, y Marcos sintió que el tiempo se detuvo. Era como si una diosa hubiera descendido del Olimpo directamente a su mundo de pobreza y desesperanza. Valeria Santiago tenía 34 años, pero parecía atemporal. Su cabello negro caía como cascada de seda sobre sus hombros, brillando incluso bajo la luz débil de los faroles callejeros. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de elegancia natural y vulnerabilidad real. Llevaba un vestido negro que se pegaba a su figura con una elegancia que solo el dinero puede comprar. Sus zapatos de tacón alto se hundían ligeramente en el lodo, pero ella no parecía importarle. Había algo en su postura que hablaba de poder, de acostumbrarse a que las cosas se resolvieran con una simple llamada telefónica, pero ahora estaba ahí, bajo la lluvia, tan perdida como cualquier mortal. «Disculpe», gritó por encima del ruido ensordecedor de la lluvia que golpeaba el pavimento. «Mi carro se descompuso, y no tengo idea de qué hacer». Su voz era melodiosa, educada, pero había algo más. Había miedo genuino. No era el miedo de alguien acostumbrado a los problemas, sino el de una persona que se encontraba por primera vez en una situación que no podía controlar con dinero o influencias. Marcos corrió hacia ella, ignorando que se estaba empapando completamente y que sus zapatos se llenaban de agua fría. Su instinto de ayudar era más fuerte que cualquier consideración sobre su propia comodidad. «No se preocupe, señora, yo la ayudo», respondió con esa bondad natural que lo caracterizaba desde niño. «Vámonos al taller para que no se moje más». Valeria lo miró con sorpresa genuina. En su mundo de reuniones ejecutivas y decisiones millonarias, nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Un extraño ofreciendo ayuda desinteresada era algo que no existía en su realidad. «¿De verdad?», preguntó, con una mezcla de alivio y desconfianza. «Por supuesto», respondió Marcos ya tomando su brazo para guiarla hacia el taller. «Aquí nadie se queda bajo la lluvia». Y así, bajo la tormenta de octubre, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de chocar y cambiar para siempre dentro del humilde taller. Valeria observaba cada rincón con una curiosidad que no había sentido en años. Las paredes estaban cubiertas de calendarios viejos de refaccionarias, herramientas colgadas con clavos oxidados y fotografías descoloridas de carros que Marcos había reparado a lo largo de los años. Todo estaba limpio a pesar de ser viejo, organizado a pesar de ser modesto. Había algo en ese lugar que contrastaba completamente con las oficinas de cristal y mármol donde ella pasaba sus días. Aquí se respiraba trabajo honesto, esfuerzo genuino, historias de vida real. Marcos le ofreció la única silla que no estaba rota, una de plástico blanco que había visto mejores días, y buscó desesperadamente una toalla que estuviera medianamente limpia. «Perdone el desorden, señora. No estoy acostumbrado a recibir visitas tan elegantes», dijo Marcos con una sonrisa tímida, señalando sus propias ropas empapadas y manchadas de grasa. Se sentía como un campesino recibiendo a la reina en su choza. Valeria sonrió genuinamente por primera vez en meses. Había algo en la humildad sincera de este hombre que desarmaba todas sus defensas. En su mundo, todos fingían modestia para después pedir favores, pero aquí, la modestia era real, sin segundas intenciones. «Por favor, no se preocupe por mí. Usted es muy amable al ayudarme», respondió secándose el cabello con la toalla que olía a detergente barato, pero estaba impecablemente limpia. «¿Qué le pasó al carro?», preguntó Marcos, mientras se ponía un impermeable que tenía más remiendos que tela original. Iba manejando por la autopista, regresando de una junta en Toluca, cuando de repente empezó a salir humo blanco del motor, explicó Valeria, retorciendo nerviosamente sus manos. Sus uñas estaban perfectamente manicuradas, pero ahora temblaban ligeramente. Luego hizo un ruido horrible y se detuvo por completo. «Logré llegar hasta aquí, pero ya no arranca». «¿Y no tiene seguro de auto?», preguntó Marcos, sorprendido de que alguien con un BMW no tuviera cobertura completa. «Sí, pero», Valeria vaciló. ¿Cómo explicarle que había salido escondida de la junta, que no quería que nadie supiera dónde estaba, que a veces necesitaba escapar de su vida perfecta? «Es complicado. Necesito llegar mañana temprano al centro y no puedo esperar a que llegue la grúa». «No se preocupe»,
interrumpió Marcos con una determinación que sorprendió a ambos. Vamos a ver qué tiene su carro. Si se puede arreglar esta noche, se lo arreglo. ¿Por qué estaba prometiendo algo sin saber si podía cumplirlo? Marcos se sorprendió de sus propias palabras, pero algo en la desesperación disimulada de Valeria lo movía a querer ayudarla. Salieron nuevamente bajo la lluvia, que ahora caía con menos fuerza, pero seguía siendo constante. Marcos abrió el capó del BMW y se enfrentó a un motor que costaba más que todo su taller. Era como un rompecabezas de alta tecnología comparado con los motores sencillos que estaba acostumbrado a reparar. Pero un motor es un motor, y la experiencia de 15 años trabajando junto a su abuelo y su padre le había enseñado a escuchar lo que los autos tenían que decir. Tocó algunas mangueras, revisó niveles, observó dónde se acumulaba el vapor. El problema es la bomba de agua, anunció después de 10 minutos de revisión detallada, señalando una pieza específica. Se rompió y por eso se sobrecalentó el motor. Probablemente también hay que cambiar el termostato. ¿Y se puede arreglar?, preguntó Valeria, acercándose tanto que Marcos pudo oler su perfume caro, mezclado con el olor a lluvia. Marcos vaciló, pasándose la mano por el cabello mojado. En su inventario solo tenía una bomba de agua que funcionara con ese tipo de motor, y era la que había apartado para el Centra de doña Carmen, una vecina que le pagaría el viernes. Esa venta significaba poder comprar las medicinas de su papá y tener algo para comer el resto de la semana. Pero viendo la urgencia mezclada con esperanza en los ojos verdes de Valeria, no pudo negarse. Había algo en ella que lo hacía querer protegerla, ayudarla, aunque eso significara sacrificar sus propias necesidades. Sí, sí se puede, respondió finalmente, aunque sabía que acababa de tomar una decisión que podría costarle caro. Tengo la pieza que necesita, va a tomar unas 3 horas, pero se puede hacer. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas de alivio. De verdad, esta noche, confirmó Marcos, ya dirigiéndose a buscar sus herramientas. No tenía idea de que acababa de cambiar el rumbo de su vida para siempre. Durante las siguientes 3 horas, Marcos trabajó con una dedicación que sorprendió incluso a él mismo. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano, pero con la ternura de alguien que realmente se preocupa. Cada tornillo, cada conexión, cada ajuste lo hacía pensando en el alivio que vería en los ojos de Valeria cuando su auto volviera a funcionar. La lluvia había parado, pero el aire seguía frío y húmedo. Valeria se había quedado en el taller, observando a través de la ventana cómo Marcos trabajaba bajo la luz de una lámpara de mano que ella había insistido en sostener para ayudarle. ¿Por qué hace esto?, preguntó Valeria de repente, cuando Marcos salió a buscar otra herramienta. ¿Hacer qué?, respondió él, limpiándose las manos en su camisa que ya estaba perdida de tanto aceite y agua. Ayudarme sin conocerme, trabajar toda la noche, usar sus propias piezas para mi auto. Su voz tenía una curiosidad genuina, como si estuviera presenciando un fenómeno que no entendía. Marcos se detuvo y la miró a los ojos. Por un momento se sintió intimidado por esa mirada penetrante que parecía ver hasta su alma, pero luego recordó las palabras de su padre. «Porque así me enseñó mi jefe», respondió con una sonrisa cansada. «Su jefe, mi papá don Eduardo Rodríguez», explicó, señalando hacia una fotografía enmarcada que colgaba en la pared del taller. En la imagen, un hombre mayor con overol y sonrisa amplia posaba junto a un Marcos adolescente. Él siempre me decía que ayudar a los demás es la única forma de ser verdaderamente rico. Valeria siguió su mirada hacia la fotografía. Había algo en la dignidad de ese hombre mayor, en la felicidad genuina de su sonrisa, que contrastaba profundamente con los rostros tensos y calculadores que ella veía todos los días en sus juntas de negocios. «¿Dónde está ahora?», preguntó suavemente. «En casa, enfermo», respondió Marcos, volviendo rápidamente su atención al motor. No quería hablar de los problemas de su familia con esta mujer elegante que tenía suficientes preocupaciones propias. Pero Valeria había captado algo en su tono, una tristeza que trataba de ocultar detrás de su sonrisa en su mundo de empresas y números, y había aprendido a leer entre líneas, a detectar lo que las personas no decían. «¿Es grave?», insistió con gentileza. Marcos suspiró, manteniendo sus manos ocupadas con el motor. «Diabetes. Ya lleva 6 meses en cama. Los doctores dicen que...»
Su voz se quebró ligeramente. «Que no le queda mucho tiempo si no conseguimos el dinero para los tratamientos buenos. ¿Cómo podía alguien ser tan noble, teniendo tantos problemas?» Valeria sintió que algo se movía en su corazón, algo que había estado dormido durante años de decisiones frías y calculadas. «¿Y por eso trabaja tan tarde?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Por eso y por mi hermana Lucía. Está estudiando para ser enfermera», explicó Marcos con un orgullo que no pudo ocultar. «Es la más inteligente de la familia. Va a ayudar a mucha gente cuando se reciba». Cada palabra que salía de la boca de Marcos era como una revelación para Valeria. Aquí estaba un hombre que, teniendo tan poco, daba todo por su familia, que trabajaba hasta la madrugada no para comprarse cosas innecesarias, sino para mantener vivos a las personas que amaba. «Ya casi terminamos», anunció Marcos, cerrando el capó del BMW después de revisar que todo estuviera en su lugar. Pero Valeria ya no estaba pensando en su auto. Estaba pensando en el hombre extraordinario que acababa de conocer. «Listo», anunció Marcos a las 3:30 de la madrugada, cerrando el capó del BMW con una satisfacción que no había sentido en meses. «Ya puede arrancar su carro». Sus manos estaban completamente negras, su camisa parecía un mapa de manchas de aceite, y tenía ojeras que hablaban de demasiadas noches sin dormir, pero en sus ojos brillaba la satisfacción del trabajo bien hecho. Valeria se acercó al auto con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Durante las últimas 3 horas, había observado a Marcos trabajar con una dedicación que nunca había visto en nadie. Ni sus empleados más leales trabajaban con esa pasión genuina. Giró la llave en el contacto, y el motor ronroneó perfectamente. Era como si el auto hubiera vuelto a la vida después de una cirugía exitosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud y alivio. «No puedo creerlo, muchas gracias», exclamó, bajando la ventanilla del auto. Su voz temblaba de emoción genuina. «¿Cuánto le debo?». Marcos se limpió las manos en su camisa empapada. Calculando mentalmente, había gastado su última bomba de agua compatible. Había usado casi todo su aceite de motor, había trabajado 5 horas gratis, y había perdido la venta que tenía programada para el viernes. En cualquier taller del centro, esa reparación habría costado al menos 3,000 pesos, pero al ver la sonrisa de alivio en el rostro de Valeria, sintió que había valido cada peso, cada hora, cada gota de sudor. «No me debe nada, señora, me da mucho gusto haber podido ayudarla», respondió con una sencillez que desarmó completamente a Valeria. «¿Cómo que nada?». Valeria no podía procesar lo que acababa de escuchar. «Usted trabajó toda la madrugada, usó sus propias piezas. El pago es verla sonreír», respondió Marcos con una sinceridad que hizo que a Valeria se le formara un nudo en la garganta. «Además, mi papá siempre decía que la ayuda de corazón no se cobra». En los 34 años de vida de Valeria, nadie había hecho nada por ella sin esperar algo a cambio, ni siquiera sus novios anteriores, que siempre tenían alguna agenda oculta relacionada con su dinero o sus conexiones empresariales. Valeria abrió su bolsa de piel italiana y sacó un fajo de billetes de 500 pesos. «Por favor, acepto esto. Sé que necesita el dinero para su papá». «No, señora», interrumpió Marcos con firmeza pero sin perder la educación. Levantó sus manos manchadas de grasa en un gesto de rechazo. «De verdad, no necesito nada. Solo me alegra que pueda llegar a donde necesita ir». ¿Cómo era posible que existiera alguien así? Valeria había vivido rodeada de personas que vendían hasta su amistad por dinero, empresarios que fingían ser sus amigos para conseguir contratos, empleados que la adulaban esperando ascensos, incluso familiares que solo la buscaban cuando necesitaban algo. Pero aquí estaba un hombre que literalmente se había quedado sin dinero para ayudarla, y rechazaba cualquier pago. «Al menos dígame su nombre completo», insistió ella guardando el dinero con frustración. «Marcos Rodríguez para servirle, señora». «Marcos», repitió ella suavemente, como si estuviera memorizando no solo el nombre, sino la manera en que sonaba en sus labios. «Soy Valeria Santiago, y quiero que sepa que nunca voy a olvidar lo que hizo por mí esta noche». Había algo en la manera en que ella pronunció su nombre que hizo que a Marcos se le acelerara el corazón. No era solo gratitud lo que veía en sus ojos verdes, era algo más profundo, más personal. «Que tenga buen viaje, señora Valeria, y que todo salga bien en su junta», respondió Marcos, dando un paso atrás del auto.
Valeria arrancó el motor una vez más, solo para asegurarse de que funcionara perfectamente. El ronroneo suave le confirmó que Marcos había hecho un trabajo impecable, pero antes de irse, bajó la ventanilla una vez más. «Marcos, ¿puedo preguntarle algo más?» «Claro, señora. ¿Por qué sigue trabajando tan tarde todas las noches?» Marcos miró hacia su taller donde la luz parpadeante creaba sombras danzantes en las paredes. Por un momento, consideró contarle toda la verdad, que su papá necesitaba medicinas que costaban 1,200 pesos cada 15 días, que su hermana necesitaba dinero para sus libros de medicina, que él dormía en el taller porque no podía pagar renta de una casa y gastos médicos al mismo tiempo, pero no quería cargar a esta mujer elegante con sus problemas, ya tenía suficiente con los suyos, porque el trabajo honesto nunca termina, respondió simplemente. Con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos cansados, Valeria asintió, pero algo en la tristeza oculta de su sonrisa le dijo que había mucho más historia detrás de esa respuesta. Guardó esa información en su corazón, sin saber exactamente por qué. «Buenas noches, Marcos. Que Dios lo bendiga por su bondad. Buenas noches, señora Valeria. Que llegue bien a su destino». Valeria puso el auto en marcha y se alejó lentamente, pero no sin antes mirar por el espejo retrovisor. Marcos se había quedado parado bajo la luz del taller, con sus manos manchadas de grasa alzadas en despedida, como un ángel guardián que había aparecido en su momento de necesidad. Y así, bajo el cielo estrellado de la madrugada, sus caminos se separaron. Valeria se alejó en su BMW reluciente, mientras Marcos se quedó parado en el camino empedrado, viendo cómo las luces traseras desaparecían en la distancia, pero ninguno de los dos sabía que acababan de plantar la semilla de algo que cambiaría sus vidas para siempre. No tenían idea de que esta no sería la última vez que se verían. Marcos regresó al taller con los pies empapados y el corazón curiosamente ligero. Había algo en esa mujer que lo había conmovido profundamente, algo que iba más allá de su belleza obvia o su elegancia natural. Era la vulnerabilidad que había visto en sus ojos cuando le pidió ayuda, la gratitud genuina en su voz cuando su auto volvió a funcionar. Se cambió la camisa empapada por una seca, aunque igual de vieja y manchada, y se dirigió a la pequeña habitación que había construido en la parte trasera del taller. No era gran cosa, un catre militar que había comprado en un tianguis, una mesa de madera que él mismo había armado con tablas encontradas, que una lámpara que había rescatado de la basura y reparado, pero era su hogar, el único lugar en el mundo que era completamente suyo. Sobre la mesa improvisada, tenía una fotografía enmarcada con un marco de plástico dorado que se estaba descascarando. En la imagen 3 personas sonreían con una felicidad que parecía inquebrantable. Él a los 25 años, su papá don Eduardo con el cabello apenas comenzando a encanecer, y su hermana Lucía el día de su graduación de la preparatoria, con su toga azul y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. «Papá», murmuró, tocando la foto con suavidad. Sus dedos, aún manchados de grasa a pesar de habérselos lavado 3 veces, dejaron una pequeña huella en el cristal. «Hoy ayudé a una mujer muy elegante. Su auto se descompuso y logré arreglarlo. Creo que hice lo correcto, pero ahora no tengo la pieza para el auto de doña Carmen». Era una costumbre que había desarrollado desde que su papá se había enfermado. Todas las noches, antes de dormir, le contaba a la fotografía cómo había sido su día, qué problemas había enfrentado, qué pequeñas victorias había conseguido. No sé por qué, pero siento que era importante ayudarla. Había algo en sus ojos. Se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. Era como si fuera fuerte por fuera, pero muy frágil por dentro, como si llevara una carga muy pesada igual que nosotros, como si su papá pudiera escucharlo desde la distancia. Sintió una paz extraña invadirlo. Don Eduardo siempre le había enseñado que hacer el bien, tarde o temprano, traía recompensas, no siempre monetarias, no siempre inmediatas, pero siempre significativas. «Mijo», le decía cuando Marcos era pequeño y se quejaba de que otros niños tenían más juguetes. La vida es como un eco. Lo que tú grites al mundo, el mundo te lo grita de regreso. A las 5:30 de la mañana, Marcos ya estaba despierto preparándose para otro día de trabajo. Su cuerpo había aprendido a funcionar con pocas horas de sueño.
aunque siempre pagaba el precio con dolores de cabeza y una fatiga constante que se había vuelto parte de su vida normal. Desayunó lo mismo de siempre, 2 tacos de frijoles refritos que preparaba en una parrilla improvisada y un café de olla que hacía en una cafetera abollada que había heredado de su abuelo. No era mucho, pero lo llenaba lo suficiente para trabajar hasta el mediodía sin desmayarse. Tenía 4 autos esperando reparación en el patio del taller, un Tsuru que necesitaba cambio de clutch, un Pointer con problemas eléctricos, un Chevy con la transmisión dañada, y un Beetle del 78 que más bien necesitaba un milagro, sin la bomba de agua que había usado en el BMW de Valeria. Las reparaciones iban a ser más complicadas y menos rentables, pero no se arrepentía de su decisión. Cada vez que recordaba la sonrisa de alivio de Valeria, sentía que había hecho lo correcto. Mientras revisaba el motor del Tsuru, tratando de calcular cuánto le costaría conseguir un clutch usado en buen estado, escuchó el sonido de un motor potente acercándose por el camino de terracería. Era extraño, casi nunca llegaban clientes tan temprano, y además, ese motor no sonaba como los carros maltrechos que usualmente llegaban a su taller. Se asomó por la ventana y no podía creer lo que veían sus ojos. Un Rolls Royce negro, largo y elegante como algo salido de una película, se deslizaba suavemente hacia su taller. El contraste era tan marcado que parecía surreal. La limusina más lujosa del mundo, estacionándose junto a su letrero de lámina oxidada que decía Taller Mecánico Rodríguez, con letras que se estaban borrando. ¿Qué hacía un auto de esos en su barrio? Marcos se preguntó si no estaría soñando todavía. Los vidrios del Rolls Royce eran tan oscuros que no podía ver quién venía adentro. El auto se detuvo exactamente frente a la entrada del taller, con una precisión que hablaba de un chófer profesional. Del asiento del conductor bajó un hombre mayor, vestido con un traje negro impecable y una gorra de chofer que parecía recién salida de la tintorería. Sus movimientos eran precisos y elegantes, como si hubiera nacido para servir a personas muy importantes. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás con una perfección que contrastaba con el desorden natural del barrio. El chófer cerró la puerta del Rolls Royce con un cuidado casi reverencial y caminó directamente hacia la entrada del taller. Sus zapatos de cuero brillante reflejaban la luz matutina, y cada paso que daba resonaba con una autoridad silenciosa. Marcos se quedó paralizado por un momento. ¿Qué podía querer alguien así con él? Se limpió rápidamente las manos en su overol y salió a recibirlo. Sintiendo que su ropa de trabajo nunca había parecido tan humilde, «Buenos días», saludó el chofer con una voz refinada que tenía un acento imposible de ubicar. «¿Está el señor Marcos Rodríguez?» «Sí, soy yo», respondió Marcos, completamente confundido y un poco intimidado. «¿En qué puedo ayudarle?» El chofer sonrió con una calidez que inmediatamente tranquilizó a Marcos. Era la sonrisa de alguien acostumbrado a tratar con personas de todos los niveles sociales. «Permítame presentarme. Soy Armando Vázquez, chofer personal de la señora Valeria Santiago», explicó, haciendo una ligera reverencia. «Vengo de parte de ella. Tiene un mensaje muy importante para usted». Valeria. El corazón de Marcos se aceleró como motor revolucionado. ¿Qué querría la mujer elegante de anoche? ¿Habría algún problema con la reparación? ¿Un mensaje?, preguntó tratando de mantener la calma. «Efectivamente», respondió don Armando, sacando del bolsillo interior de su saco un sobre elegante. Era de papel grueso, color marfil, con un sello dorado que brillaba bajo el sol de la mañana. «La señora Santiago me pidió que le entregara esto personalmente, y que le dijera que ayer no pudo agradecerle como usted se merecía». Marcos tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. El papel era tan fino que podía sentir que había algo más adentro además de una carta. Lo abrió cuidadosamente, como si fuera un tesoro frágil, y encontró una carta escrita a mano con una caligrafía elegante que parecía arte. «Querido Marcos, anoche no solo reparaste mi auto, reparaste mi fe en la humanidad, en un mundo donde todo tiene precio. Encontré a alguien que da sin esperar nada a cambio. Después de nuestra conversación, no pude dormir pensando en tu bondad. Hice algunas averiguaciones, espero no te moleste, y descubrí la situación tan difícil por la que estás pasando con tu papá. No pude quedarme con los brazos cruzados, sabiendo que alguien tan noble está sufriendo. Quiero hacer algo por ti.
no como pago por tu ayuda, sino como reconocimiento a tu corazón de oro. Dentro de este sobre encontrarás algo que espero pueda ayudarte con los gastos médicos de tu papá. Pero hay algo más importante que quiero decirte. Hay muy pocas personas genuinamente buenas en este mundo, y tú eres una de ellas. No permitas que las dificultades cambien esa bondad que te hace tan especial. Me gustaría mucho conocerte mejor. Si tú quisieras, ¿podrías acompañarme a almorzar hoy? Don Armando te puede llevar si aceptas, con admiración y cariño, Valeria Santiago P.D. Por favor, acepta lo que está en el sobre. No es caridad, es justicia. ¿Qué averiguaciones había hecho? Marcos sintió una mezcla de curiosidad, nervios y una extraña sensación de ser cuidado. Metió la mano en el sobre y sacó un cheque. Al ver la cantidad, tuvo que apoyarse en la pared del taller para no caerse. 150,000 pesos, exclamó, sin poder controlar su sorpresa. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Don Armando sonrió al ver la reacción de Marcos. Durante sus 20 años trabajando para Valeria, había sido testigo de muchos actos de generosidad, pero pocos habían sido tan merecidos como este. Eso no es todo, joven Marcos, continuó don Armando. La señora Santiago quiere conocerlo mejor. Me pidió que lo invitara a almorzar con ella hoy a las 2 de la tarde. Si usted gusta aceptar. ¿Almorzar conmigo? Marcos no podía procesar lo que estaba escuchando. Su mente trataba de entender cómo había pasado de ser un mecánico pobre a recibir cheques de 6 cifras y invitaciones a almorzar. Pero yo soy solo un mecánico. Para la señora Santiago, usted es mucho más que eso, respondió don Armando con una sinceridad que conmovió a Marcos. Ella me dijo textualmente, es el hombre más noble que he conocido en mi vida. ¿Noble? Él. Marcos se había visto siempre como alguien que simplemente hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿Cómo podía alguien tan elegante y exitosa verlo de esa manera? ¿Pero quién es ella realmente?, preguntó Marcos, recordando las palabras de la carta. ¿Por qué hace esto? ¿Qué averiguaciones hizo? Don Armando miró hacia el Rolls Royce, como si estuviera decidiendo qué tanto podía revelar sin traicionar la confianza de su jefa. Después de un momento de consideración, decidió que Marcos merecía saber al menos parte de la verdad. La señora Santiago es una mujer muy especial, joven Marcos. Tiene un corazón enorme, pero ha vivido rodeada de personas que solo la buscan por su dinero y su posición, explicó con cuidado. Anoche, por primera vez en mucho tiempo, encontró a alguien que la ayudó sin conocer quién era realmente. ¿Su posición? La señora Valeria Santiago es la presidenta ejecutiva de Santiago Enterprises, reveló don Armando, observando cómo los ojos de Marcos se abrían como platos. Es una de las empresarias más importantes de México. Santiago Enterprises. Marcos había escuchado ese nombre en las noticias. Era una corporación enorme que tenía fábricas, oficinas, miles de empleados, y él había estado platicando con la dueña como si fuera una vecina más. En cuanto a las averiguaciones, continuó don Armando, la señora Santiago tiene contactos en todas partes. Cuando alguien la impresiona tanto como usted lo hizo, ella quiere asegurarse de poder ayudar si es necesario. ¿Sabe lo de mi papá?, preguntó Marcos, sintiendo una mezcla de vergüenza y gratitud. Sabe que es un hombre trabajador que se sacrifica por su familia, sabe que su papá necesita medicamentos caros y que usted trabaja día y noche para conseguirlos, respondió don Armando con respeto. Y sabe que a pesar de sus propias necesidades, usted ayudó a una extraña sin pedir nada a cambio. Marcos miró el cheque en sus manos. Con ese dinero podría comprar todas las medicinas que necesitaba su papá durante un año completo, pagar la colegiatura de Lucía, arreglar el taller y todavía tener suficiente para vivir tranquilo durante meses. Era como si hubiera ganado la lotería, pero más que el dinero, lo que lo intrigaba y lo asustaba a la vez, era la mujer que había escrito esa carta. ¿Por qué alguien tan poderosa se había fijado en él? ¿Qué le digo a la señora?, preguntó don Armando. Marcos cerró los ojos por un momento, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. 24 horas antes, su mayor preocupación era conseguir 50 pesos para las medicinas de su papá. Ahora tenía en las manos más dinero del que había soñado, y una invitación que podría cambiar su vida. Dígale que acepto, respondió finalmente sorprendiéndose de su propia decisión. Excelente, sonrió don Armando, claramente complacido. Pasaré por usted a la 1:30.
El restaurante tiene un código de vestimenta, pero no se preocupe, la señora Santiago ya pensó en eso también. ¿Qué quería decir con eso a las 12 del mediodía? Don Armando regresó al taller, pero esta vez no venía solo. Del asiento trasero del Rolls Royce bajó una mujer elegante de aproximadamente 50 años, vestida con un traje sastre azul marino que gritaba profesionalismo y buen gusto. Cargaba varias bolsas de tiendas que Marcos reconoció de los anuncios en televisión. Liverpool, Palacio de Hierro, tiendas donde él nunca había puesto un pie. Marcos le presento a la señora Carmen Mendoza, asistente personal de la señora Santiago, dijo don Armando con la formalidad que caracterizaba todos sus movimientos. Carmen se acercó con una sonrisa maternal que inmediatamente tranquilizó a Marcos. Tenía esa manera de ser que hace que la gente se sienta cómoda, sin importar las diferencias sociales. Mucho gusto, Marcos. Valeria me ha contado mucho sobre usted, dijo, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Me pidió que lo ayudara a prepararse para el almuerzo. Marcos se limpió la mano en su overol antes de estrechar la de Carmen, sintiendo la diferencia entre su piel rugosa por el trabajo y la suavidad de la de ella. Es un gusto, señora, pero de verdad no es necesario todo esto. Puedo ir así. La señora Santiago insiste, interrumpió Carmen con una sonrisa que no aceptaba negativas. Además va a conocer a personas muy importantes en el mundo de los negocios. Queremos que se sienta cómodo y seguro de sí mismo. Personas importantes, ¿en qué se estaba metiendo? Marcos sintió una mezcla de nervios y curiosidad que le revoloteaba en el estómago como mariposas enloquecidas. ¿Qué tipo de personas?, preguntó, tratando de no sonar tan nervioso como se sentía. Empresarios, inversionistas, gente del círculo social de Valeria, explicó Carmen mientras organizaba las bolsas. No se preocupe, son personas normales, solo que, bueno, están acostumbradas a cierto nivel de formalidad. ¿Formalidad? Marcos miró sus manos manchadas de grasa, su overol remendado, sus zapatos gastados. Se sentía como si lo estuvieran preparando para actuar en una obra de teatro donde no conocía su papel. Durante la siguiente hora y media, Carmen transformó completamente a Marcos. Era como ver a un mago trabajar. Primero lo llevó a la pequeña habitación trasera del taller, donde había instalado temporalmente una especie de salón de belleza improvisado. Primero, vamos a arreglarlo un poco, anunció, sacando de una bolsa productos que Marcos nunca había visto, cremas, lociones, incluso una máquina para cortar cabello eléctrica. Marcos se dejó llevar, fascinado por la transformación. Carmen trabajaba con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces, pero con la delicadeza de alguien que realmente se preocupa. Le cortó el cabello en un estilo moderno pero no exagerado, le arregló las cejas, le aplicó una crema que hizo que su piel se viera más suave. Ahora la ropa, dijo, sacando de las bolsas un traje que parecía salido de una revista. Era de color azul marino, de una tela tan fina que parecía seda. También había una camisa blanca impecable, una corbata de seda, zapatos de cuero italiano y hasta ropa interior nueva. Esto debe costar más que todo lo que gano en 6 meses, murmuró Marcos tocando la tela del traje con reverencia. Valeria quiere que se sienta especial, respondió Carmen, y créeme, después de lo que hizo por ella anoche, se lo merece. ¿Qué había hecho exactamente? Marcos seguía sin entender por qué un simple acto de ayuda había provocado todo esto. En su mundo, ayudar a los demás era lo normal, lo que cualquier persona decente haría. Cuando se vio en el espejo que Carmen había traído, no se reconoció. El hombre que lo miraba desde el reflejo parecía salido de una oficina corporativa. El traje le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho especialmente para él. Los zapatos brillaban tanto que podía ver su propia cara reflejada. Su cabello, ahora bien cortado y peinado, le daba un aire de sofisticación que nunca había tenido. «Está muy guapo», comentó Carmen, claramente satisfecha con su trabajo. «Pero recuerde, Marcos, lo importante no es la ropa que lleva por fuera, sino el corazón que lleva por dentro. Eso es lo que realmente impresionó a Valeria». Esas palabras lo tranquilizaron inmensamente. No importaba cómo se vistiera, él seguía siendo el mismo Marcos que ayudaba a su papá, que trabajaba hasta tarde, que ayudaba a extraños bajo la lluvia. «¿Cómo debo comportarme?», preguntó, ajustándose la corbata nerviosamente. «Sea usted mismo», respondió Carmen con sinceridad.
sea el hombre noble y auténtico que conquistó el corazón de Valeria en una sola noche. Conquistó su corazón. Marcos sintió que se le aceleraba el pulso. Era posible que una mujer tan elegante, tan poderosa, se hubiera fijado en él de esa manera. El trayecto al restaurante fue como un viaje a otro planeta. El Rolls Royce se deslizaba suavemente por las calles de la ciudad, mientras Marcos observaba por la ventana tintada cómo su barrio pobre se transformaba gradualmente en zonas cada vez más elegantes. Las casas de lámina y adobe dieron paso a edificios de cristal y acero. Las calles de terracería se volvieron avenidas pavimentadas con camellones llenos de flores. Era como si estuviera viajando no solo a través de la ciudad, sino a través de diferentes mundos socioeconómicos. ¿Puedo preguntarle algo? Don Armando, dijo Marcos durante el viaje, tratando de calmar sus nervios. Por supuesto, joven. La señora Santiago es muy diferente cuando está en su mundo. Don Armando reflexionó por un momento antes de responder. En el espejo retrovisor, Marcos pudo ver una sonrisa pensativa en su rostro. ¿Sabe qué es lo extraordinario de la señora Santiago?, preguntó don Armando. Que no cambia dependiendo de con quién esté. Es la misma persona auténtica con el presidente de la República que con el señor que limpia las oficinas. Entonces, ¿por qué toda esta formalidad? Porque el mundo en el que se mueve tiene reglas muy específicas, explicó don Armando. Pero esas reglas no cambian quién es ella por dentro, y tampoco van a cambiar quién es usted. Esas palabras le dieron a Marcos la confianza que necesitaba. No estaba traicionando su identidad por ponerse un traje caro. Simplemente estaba adaptándose temporalmente a un ambiente diferente. Llegaron a un restaurante que parecía más un palacio que un lugar para comer. La fachada era de mármol blanco con detalles dorados, y la entrada estaba custodiada por porteros uniformados que parecían guardias reales. Marcos nunca había visto tanto lujo concentrado en un solo lugar. Tranquilo, murmuró don Armando, notando la tensión en los hombros de Marcos. Recuerde que la señora Santiago ya lo aprecia exactamente como es. Pero mientras caminaba hacia la entrada del restaurante más exclusivo de la ciudad, Marcos no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para el mundo de Valeria Santiago. El interior del restaurante era más impresionante que su fachada. Las paredes estaban decoradas con pinturas que Marcos estaba seguro de haber visto en libros de arte. Los pisos eran de mármol pulido, que reflejaba las lámparas de cristal como espejos, y los meseros se movían con una elegancia que parecía coreografiada. Todo era lujo y refinamiento llevado al extremo. Las mesas estaban separadas por suficiente distancia para garantizar privacidad, cada una decorada con flores frescas que probablemente costaban más que el salario diario de Marcos. Por aquí, señor Rodríguez, lo guió el maître, un hombre de mediana edad vestido con un smoking impecable. Su manera de hablar y moverse transmitía años de experiencia atendiendo a personas muy importantes. Marcos siguió al maître a través del restaurante, consciente de que algunos comensales volteaban a verlo con curiosidad. Se sentía como si llevara un letrero que dijera, «No pertenezco aquí», pero trató de mantener la cabeza en alto y recordar las palabras de Carmen. «Sea usted mismo». Llegaron a una mesa privada en una terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La perspectiva desde esa altura mostraba toda la grandeza de México, los rascacielos del centro financiero, los parques verdes como oasis urbanos, las montañas lejanas que enmarcaban el valle. Y ahí estaba Valeria, más hermosa que en sus recuerdos. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos verdes y su piel morena clara. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando sonrió al verlo llegar, Marcos sintió que el mundo se iluminaba. Pero había algo más en esa sonrisa, nerviosismo, como si ella también estuviera un poco insegura de cómo se desarrollaría este encuentro. «Marcos», dijo, levantándose para recibirlo. Su voz tenía esa misma calidez que había mostrado la noche anterior, pero ahora había un matiz diferente, más personal. «Valeria», murmuró él, sin saber muy bien cómo saludarla en ese ambiente tan formal. Ella resolvió su dilema acercándose para darle un beso en la mejilla. El contacto de sus labios suaves contra su piel lo hizo estremecer, y el aroma de su perfume, algo floral pero sofisticado, se quedó flotando en el aire entre ellos. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a ella. «Te ves muy bien». Marcos se sentó,
tratando de no demostrar lo nervioso que estaba. El traje se sentía extraño en su cuerpo, como si fuera un disfraz, pero la manera en que Valeria lo miraba le hacía sentir que tal vez sí pertenecía ahí, al menos en ese momento. Gracias por todo esto, respondió haciendo un gesto que abarcaba su ropa nueva, el restaurante, la situación en general, pero todavía no entiendo por qué. Siéntate tranquilo, lo interrumpió suavemente, con una sonrisa que tenía algo de travesura. Tengo muchas cosas que contarte, y quiero que entiendas exactamente por qué estás aquí. Un mesero se acercó discretamente y les ofreció la carta de vinos. Marcos miró los precios y sintió vértigo. Había botellas que costaban más que lo que él ganaba en un mes. Valeria notó su expresión y le hizo una señal casi imperceptible al mesero. «Tráenos el Malbec que recomendaste la semana pasada, Roberto», dijo, sin consultar con Marcos. «Excelente elección. Señora Santiago», respondió el mesero desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. «¿Vienes seguido aquí?», preguntó Marcos, tratando de hacer conversación mientras procesaba el hecho de que el mesero la conocía por nombre. «Demasiado seguido», suspiró Valeria. «Juntas de negocios, comidas con inversionistas, eventos sociales. A veces siento que mi vida es una serie interminable de restaurantes caros y conversaciones vacías». Había una tristeza en su voz que Marcos no esperaba. La mujer exitosa que tenía enfrente parecía cansada de su propia vida. «Pero anoche fue diferente», continuó mirándolo directamente a los ojos. «Por primera vez en años, tuve una conversación real con alguien real. Alguien que no me mintiera, que no tratara de impresionarme, que no quisiera algo de mí», explicó. Sus dedos jugaban nerviosamente con la copa de agua. «¿Sabes cuántas personas me han ayudado en mi vida esperando algo a cambio?», Marcos negó con la cabeza. Aunque empezaba a imaginar la respuesta. «Miles», confirmó Valeria. «Empleados que fingen preocuparse para conseguir ascensos, hombres que fingen interés romántico para acceder a mis contactos, incluso familiares que solo me buscan cuando necesitan dinero». El dolor en su voz era tan real que Marcos sintió el impulso de tomar su mano para consolarla, pero se contuvo. «Pero anoche, bajo la lluvia, encontré al único hombre que me ayudó solo porque necesitaba ayuda», continuó, y ahora su voz se suavizó, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, sin segundas intenciones. «Valeria, yo», comenzó Marcos, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Déjame terminar, por favor», dijo con una sonrisa. «Hay algo que necesitas saber sobre mí, y después tú decides si quieres seguir aquí o si prefieres regresar a tu vida normal». El corazón de Marcos latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. ¿Qué podía ser tan importante que le diera la opción de irse? «Soy la presidenta ejecutiva de Santiago Enterprises», reveló, observando cuidadosamente la reacción de Marcos. «Una de las corporaciones más grandes de México. Tengo fábricas en 12 estados, oficinas en 8 países y más de 50,000 empleados». Marcos sintió que se le secaba la boca. «Una de las empresas más grandes de México». Había escuchado ese nombre en las noticias económicas, asociado con contratos millonarios y decisiones que afectaban a miles de personas. «También soy una de las mujeres más ricas del país», continuó Valeria, sin apartar la mirada de sus ojos, «lo que significa que nunca sé si las personas me buscan por quién soy o por lo que tengo». Ahora entendía la transformación. El restaurante lujoso, la manera en que todos la trataban con deferencia. No era solo una mujer exitosa, era una de las personas más poderosas del país. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Marcos, tratando de procesar toda la información. «Porque quiero ser completamente honesta contigo desde el principio», respondió Valeria. Se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. «Y porque lo que voy a proponerte podría cambiar tu vida para siempre». Una propuesta. Marcos sintió que el mundo se movía en cámara lenta a su alrededor. «¿Qué tipo de propuesta?». Valeria sonrió, y en esa sonrisa, Marcos vio no solo a la empresaria poderosa, sino a la mujer vulnerable que había conocido bajo la lluvia. «Quiero que seas mi socio», dijo simplemente. «¿Socio? ¿De una de las empresas más grandes de México?». Marcos sintió que estaba soñando. «¿Socio en qué?», preguntó, tratando de mantener los pies en la tierra. «Quiero crear algo nuevo, algo diferente».
explicó Valeria, y sus ojos brillaron con una pasión que Marcos nunca había visto. Una cadena de talleres mecánicos por todo México, pero no talleres cualquiera. Se detuvo para tomar un sorbo de vino, dejando que la expectación creciera. Talleres donde se atienda a la gente con honestidad, donde se ayude a los más necesitados, donde se trabaje con el corazón y no solo con el afán de lucro, continuó. Su voz se volvió más intensa, más apasionada. Lugares donde la gente común pueda ir sin miedo a que la estafen, donde los mecánicos sean valorados como los artesanos que realmente son. Marcos escuchaba fascinado. Era como si Valeria hubiera visto dentro de sus sueños más profundos y los hubiera convertido en un plan de negocios. Y quiero que tú seas el director general de todo ese proyecto. Terminó mirándolo fijamente. Director general, él, que dormía en un catre en la parte trasera de su taller. Marcos sintió vértigo. Pero yo no sé nada de dirigir empresas grandes, protestó. Yo sé de crear empresas, respondió Valeria con confianza. Tú sabes algo mucho más valioso. Sabes tratar a las personas con dignidad y honestidad. Sabes lo que realmente necesita la gente trabajadora de este país. Había algo en la manera en que Valeria hablaba que hacía que todo sonara no solo posible, sino inevitable. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Marcos, tratando de entender los motivos detrás de una propuesta tan extraordinaria. Valeria se quedó callada por un momento, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Cuando habló, su voz tembló ligeramente con una vulnerabilidad que rompió todas las defensas de Marcos. Porque anoche, cuando me ayudaste bajo la lluvia, no solo reparaste mi auto, reparaste algo que estaba roto dentro de mí, confesó. Mi fe en que todavía existen personas genuinamente buenas en este mundo se acercó más a él, y Marcos pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos verdes. Marcos, tengo 34 años y más dinero del que podré gastar en 10 vidas, pero nunca había conocido a alguien como tú, alguien que me vea como mujer, no como una cuenta bancaria con piernas. Valeria, sé que apenas nos conocemos, continuó, su voz ahora casi un susurro, pero siento que te conozco de toda la vida. ¿Crees en el destino? Marcos asintió lentamente, sintiendo que todo su mundo estaba cambiando con cada palabra que salía de los labios de Valeria. Entonces acepta mi propuesta, dijo, extendiendo su mano hacia él, no solo como socio de negocios, sino como el hombre con el que quiero construir algo hermoso. En ese momento, mirando los ojos verdes de Valeria brillar con esperanza y vulnerabilidad, Marcos entendió que su vida había llegado a un punto de quiebre. Todo lo que decidiera en los próximos segundos determinaría no solo su futuro económico, sino el rumbo de su corazón. Marcos miró la mano extendida de Valeria, delicada pero firme, esperando su respuesta. En esa mano no solo veía una oportunidad de negocios, sino la posibilidad de un futuro que nunca había imaginado. El restaurante lujoso desapareció a su alrededor, solo existían ellos dos, y la decisión que cambiaría todo. Valeria comenzó, tomando su mano con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Sus manos callosas por el trabajo contrastaban con la suavidad de las de ella, pero de alguna manera encajaban perfectamente. No sé si soy el hombre indicado para todo esto. Eres exactamente el hombre indicado, interrumpió ella con una convicción que no admitía dudas. Anoche me demostraste algo que ningún currículum vitae podría mostrar, que tienes un corazón noble y principios inquebrantables. Los ojos de Marcos se llenaron de lágrimas que trató de contener. Durante años había luchado solo, cargando con el peso de mantener a su familia, sintiéndose invisible en un mundo que parecía valorar solo el dinero y las apariencias. ¿Sabes qué fue lo que más me impresionó de ti anoche?, continuó Valeria, apretando suavemente su mano. No fue que me ayudaras, aunque eso ya fue extraordinario. Fue que cuando te ofrecí dinero, lo rechazaste sin siquiera dudarlo. Su voz se llenó de emoción mientras hablaba. En mi mundo, Marcos, todo se compra y se vende. La lealtad, la amistad, incluso el amor. Todo tiene un precio, pero tú me demostraste que todavía existen cosas que no están en venta. Marcos sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicarle que para él no había sido una decisión heroica, sino simplemente lo correcto? Mi papá siempre me enseñó que cuando uno ayuda de corazón no se cobra, murmuró, recordando las enseñanzas de don Eduardo.
Decía que la vida es como un eco, lo que das, regresa. Y tenía razón, sonrió Valeria, con lágrimas brillando en sus ojos verdes. Porque lo que tú me diste anoche, bondad sin interés, ayuda sin condiciones, me está regresando multiplicado en forma de esperanza. El mesero se acercó discretamente para servirles la entrada, pero ninguno de los dos apartó la mirada del otro. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido y solo existiera ese momento, esa conexión que había nacido bajo la lluvia y ahora florecía bajo las luces doradas del restaurante. «Acepto», dijo Marcos finalmente, sintiendo que esas dos palabras abrían la puerta a un futuro que nunca había imaginado. «Acepto ser tu socio, pero, preguntó Valeria, con una mezcla de alivio y expectación. «Pero hay condiciones», continuó Marcos con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Si iba a entrar en el mundo de Valeria, lo haría manteniendo sus propios valores. Valeria sonrió, claramente intrigada. ¿Qué condiciones? Primera, ningún trabajador en nuestros talleres va a ganar menos de lo que necesita para vivir dignamente, declaró Marcos. Segunda, siempre vamos a tener un programa para ayudar gratis a gente que realmente lo necesite. Y tercera, se detuvo, preguntándose si lo que iba a decir no era demasiado atrevido. Tercera, lo animó Valeria. Tercera, quiero que mi hermana Lucía sea la directora del programa de salud laboral para todos los empleados. Cuando termine su carrera de enfermería, va a ser perfecta para cuidar la salud de nuestra gente. Los ojos de Valeria se iluminaron con una admiración que hizo que el corazón de Marcos se acelerara. «¿Ves? Esto es exactamente por lo que necesito que seas mi socio», dijo apretando sus manos con más fuerza. «Yo puedo crear empresas, pero tú sabes crear familias. Yo sé de números, pero tú sabes de corazones». Durante las siguientes 2 horas, hablaron como si se conocieran de toda la vida. Valeria le contó sobre su infancia solitaria en mansiones vacías, sobre la presión de manejar un imperio empresarial que había heredado de su padre, sobre las noches en que se sentía completamente sola, a pesar de estar rodeada de cientos de empleados. Marcos le habló de su abuelo, que le había enseñado que cada auto tenía alma y había que tratarlo con respeto. Le contó sobre las noches trabajando junto a su papá, aprendiendo no solo a reparar motores, sino a entender que detrás de cada auto roto había una familia que dependía de ese vehículo para sobrevivir. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Valeria, mientras compartían el postre. «Yo tengo todo el dinero del mundo, pero hasta anoche no sabía lo que era sentirse realmente valorada por quien soy, no por lo que tengo». «Y yo», respondió Marcos, «he pasado años sintiendo que no era suficiente, que no tenía nada que ofrecer al mundo más que mis manos para trabajar». «Tus manos», murmuró Valeria tomándolas entre las suyas, «son las manos más valiosas que he conocido, porque saben crear, reparar, sanar, y lo más importante, saben dar sin esperar nada a cambio». En ese momento, mientras el sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor de Valeria, Marcos entendió que no solo había encontrado una oportunidad de negocios, había encontrado a su alma gemela. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo Valeria, con un nerviosismo que no había mostrado en toda la tarde. «¿Algo más? ¿No crees que ya es suficiente cambio por un día?», bromeó Marcos, aunque su corazón latía anticipando lo que vendría. «Quiero que sepas que esto no es solo una sociedad de negocios para mí», confesó Valeria, bajando la mirada por primera vez desde que había llegado. «Lo que siento por ti es algo que nunca había experimentado». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que había estado creciendo desde el momento en que se volvieron a ver. «Valeria», comenzó Marcos, pero ella lo interrumpió. «Sé que es muy pronto. Sé que venimos de mundos completamente diferentes», continuó rápidamente, como si temiera perder el valor. «Pero también sé que lo que pasó anoche no fue casualidad. Fue el destino poniéndote en mi camino cuando más lo necesitaba». Marcos se levantó de su silla y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que hizo que a Valeria se le cortara la respiración. «Valeria Santiago», dijo, mirándola directamente a los ojos, «anoche, cuando te ayudé bajo la lluvia, pensé que estaba salvando a una extraña. No sabía que en realidad me estaba salvando a mí mismo». Se acercó más a ella, hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. «No me importa de qué mundo vengas, cuánto dinero tengas, o qué tan poderosa seas»,
continuó con una voz que temblaba de emoción. Lo que importa es que cuando te miro a los ojos, veo a la mujer más hermosa, inteligente y valiente que he conocido. Y sí, también creo en el destino. Valeria cerró los ojos cuando Marcos se acercó para besarla. Era un beso suave, lleno de promesas y sueños compartidos, que selló no solo su sociedad de negocios, sino algo mucho más profundo y duradero. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué significa esto?, susurró Valeria. ¿Qué? ¿Que el mecánico más noble de México acaba de besar a una de las empresarias más poderosas del país? Sonrió, con una felicidad que iluminaba todo su rostro. No, corrigió Marcos, acariciando su mejilla. Significa que dos almas que se estaban buscando finalmente se encontraron. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Marcos Rodríguez entendió que su vida había cambiado para siempre, no solo por el dinero o las oportunidades, sino por la mujer extraordinaria que había aparecido en su vida como caída del cielo, o mejor dicho, como llegada bajo la lluvia. 6 meses después, Talleres Santiago Rodríguez, donde tu auto es tratado con honestidad. El letrero brillaba orgulloso sobre la entrada del primer taller de la nueva cadena, ubicado exactamente donde había estado el humilde Taller Mecánico Rodríguez, pero ahora era diferente. Las instalaciones eran modernas, pero conservaban la calidez familiar. Había área de espera cómoda para los clientes, un consultorio médico donde Lucía, ya recibida como enfermera, atendía a los empleados, y un pequeño museo que honraba la memoria de don Eduardo Rodríguez, el hombre que había enseñado que la bondad es la única riqueza verdadera. Don Eduardo había vivido lo suficiente para ver a su hijo convertirse en director general de una empresa que empleaba a más de 500 mecánicos en todo el país. Había muerto en paz, sabiendo que sus enseñanzas habían germinado en algo hermoso. Marcos, ahora vestido con un uniforme elegante pero práctico que llevaba bordado director general, supervisaba las operaciones mientras Valeria, con un vestido sencillo pero elegante, revisaba los reportes financieros en la oficina acristalada que habían construido con vista al taller. «A mi amor Sae», le dijo Valeria asomándose desde la oficina, «llegó la confirmación. El taller de Guadalajara ya está listo para abrir la próxima semana». «Excelente», respondió Marcos, terminando de revisar el motor de un Tsuru que le recordaba a los viejos tiempos. «Y el programa de becas. Ya tenemos 50 jóvenes estudiando mecánica con beca completa». Sonrió Valeria. «Tu idea de crear nuestra propia escuela técnica fue brillante». Se acercó a él y lo besó suavemente. Sin importarle que algunos empleados los vieran, su relación había sido la comidilla de la prensa empresarial durante meses. La empresaria y el mecánico, una historia de amor que cambió México. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Valeria, con una sonrisa misteriosa. «Martes 22 de abril», respondió Marcos confundido. «Hace exactamente 6 meses que mi auto se descompuso bajo la lluvia», explicó ella, sacando de su bolsa una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Marcos se detuvo. «Valeria, ¿qué?», Marcos Rodríguez dijo arrodillándose en medio del taller, frente a todos sus empleados que se habían quedado boquiabiertos. «¿Quieres casarte conmigo?». El taller se quedó en completo silencio. Incluso los motores parecían haber dejado de sonar. Marcos la miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas, recordando esa noche lluviosa, cuando pensó que solo estaba ayudando a una extraña en problemas. «Sí», respondió con una voz que se escuchó en todo el taller. «1000 veces sí». El lugar explotó en aplausos, gritos de felicidad y el sonido de herramientas golpeando contra metal en celebración. Lucía corrió desde el consultorio para abrazar a su hermano, llorando de felicidad, mientras Valeria le ponía el anillo, una banda sencilla de oro que había mandado grabar con las palabras «para el hombre que repara corazones». Marcos recordó las palabras de su papá. «La vida es como un eco, mijo. Lo que das, regresa». Y tenía razón. Marcos había dado bondad desinteresada bajo la lluvia, y la vida le había regresado amor, prosperidad y la oportunidad de cambiar las vidas de miles de personas. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?», le susurró Valeria al oído mientras los empleados seguían celebrando. «¿Qué, mi amor?». «Que esto es solo el comienzo de nuestra historia». Y así lo que había comenzado como una noche tormentosa se convirtió en el amanecer de una vida llena de amor,
propósito y la profunda satisfacción de saber que cuando se hace el bien, el universo conspira para recompensarnos de maneras que nunca imaginamos. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, un simple acto de bondad puede cambiar no solo 2 vidas, sino el mundo entero.